Solo para la grabación. Hermanos, una alegría estar con ustedes, ver tantos rostros queridos, amados en el Señor. Gracias al Señor que no es nuestra primera visita aquí y ya hemos tenido la gracia, la bendición de haber recibido varios hermanos de esta asamblea en nuestra localidad en Corrientes. Gracias al Señor. Pedimos disculpas, hermanos, porque no sé desde qué hora los tenemos cantando y alabando al Señor, que es muy bueno, ¿no? Pero tuvimos un viaje bastante largo y fatigoso, 10 horas y media de viaje, así que, bueno, gracias al Señor hemos llegado bajo su cuidado, su protección, y estamos aquí para disfrutar de su palabra, disfrutar de los hermanos, disfrutar de la comunión. El Señor, hermanos, el Señor es muy bueno. Él es muy bueno, muy gracioso, muy generoso y nos permite tener estos encuentros, nos permite tener estas comuniones que nos alientan, nos edifican, nos bendicen. Solamente, hermanos, no hace falta a veces un estudio o estar cantando, estudio de la palabra o estar cantando. El solo vernos, el solo saludarnos ya nos alienta, levanta nuestro ánimo, nuestros corazones. Así que gracias al Señor, aleluya. Y bueno, creo que en julio vamos a tener una comunión, si el Señor permite, y esperamos más hermanos de Ciudad del Este. Cada vez están yendo más. La primera vez creo que fueron 4 o 5 y luego, no sé, eran como unos 10, ¿puede ser? Unos 10. Así que para la próxima unos 20, ¿está bien? Aleluya. Gracias al Señor. Amén, hermanos. Gracias al Señor por el nuevo hombre, hermanos. En el nuevo hombre, como decía nuestro hermano, no hay judío, no hay griego. No hay argentino, no hay paraguayo. Aleluya. No hay brasilero. Somos un nuevo hombre. Somos un pueblo escogido por el Señor, comprado por el precio de su sangre. Y alabamos al Señor por esto. Vamos a leer, hermanos, un texto de la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ven? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, aleluya, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor. Vamos a tener otra palabra de oración. Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre, te adoramos, te bendecimos, nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz. Límpianos totalmente, Señor. Limpia todos nuestros pecados. Señor, vacíanos de toda nuestra vejez, de todas las cosas que causan peso en nuestra vida. Queremos ser liberados de todo peso y del pecado que nos asedia
para correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Señor, ven a renovar nuestras mentes, ven a activar nuestro espíritu. Señor, que la palabra pueda fluir con libertad y que la palabra pueda llegar a nuestros corazones. Señor, sabemos que tienes algo especial para cada uno de nosotros. Una palabra que nos ayude, que nos levante, que nos edifique, que nos dé un rumbo, una dirección para seguir. Señor, cuánto necesitamos de ti. Nos entregamos en tus manos en esta hora. Este pasaje que hemos leído, un pasaje muy precioso de la Biblia, que es el comienzo de un libro muy especial, un libro en la Biblia que es clave, es el libro a los Hebreos. ¿Amén? Y este libro es realmente especial porque no habla acerca de un autor. Ustedes pueden ver que no dice quién fue el que escribió este libro, tampoco dice quiénes fueron los destinatarios. Este libro comienza hablando de una manera especial. Dice Dios, Dios. Así comienza este libro. Este es un libro celestial. Es nuestro Señor. Es Dios mismo. Es su palabra. Es el Espíritu Santo usando la palabra de los profetas. Habla acerca de los profetas de una manera en general, no señala a algún profeta. Habla de los profetas. Aquí la figura central es Dios en su Hijo Jesucristo. Amén. Y miren, hermanos, qué precioso, porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aleluya. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el hablar de Dios. El Hijo es el verbo encarnado de Dios. Aleluya. En el Hijo tenemos la palabra de Dios, la palabra que sale del Padre y es la palabra que, podemos decir, que consuma todo lo que el Padre quiere decirnos en su intención. Es la palabra que sale y la palabra que se practica. Es la palabra que se realiza. Es la promesa que se concreta. En el Hijo tenemos esta maravillosa realidad. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, podemos decir algo que es muy interesante. Por ejemplo, el libro nos dice que el título es el libro de Hebreos. Y Hebreos significa un cruzador de ríos. Al primero que se le llamó hebreo, ¿a quién fue? A Abraham. Abraham fue el hebreo, el que cruzó ríos. Él venía de Babilonia, de la región de los caldeos, cruzando ríos para llegar a la tierra que el Señor le iba a dar. Aleluya, gracias al Señor. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿no? Ver que esta palabra es para los cruzadores de ríos. Es para aquellos que pasan de una situación a otra. Porque esto significa cruzar un río. Es salir de una situación del pasado para ir a una situación nueva. Salir de una situación vieja para ir a una situación nueva con el Señor. Esto es un hebreo. Entonces podemos decir, este libro es para nosotros. Queremos avanzar con el Señor. En Hebreos tenemos un encargo muy importante, que es el encargo de progresar, de avanzar y de no retroceder. Amén. Avanzar y no retroceder. Aleluya.
Y ¿a qué tenemos que avanzar, hermanos? ¿A qué tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar a esta plena salvación, que ahora vamos a ver, es la primera exhortación que tenemos en este libro. En Hebreos tenemos 5 exhortaciones. Ahora, vamos a ver qué es una exhortación. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Os ruego, hermanos, 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Aquí la palabra en griego es parakaleo, la palabra exhortación, parakaleo. Cuando nosotros nos hablan de exhortación, le damos un sentido negativo, ¿no? O sea, vino el hermano y me exhortó, O sea, vino el hermano y me corrigió, me levantó en peso, me retó. Pero no es la palabra que nos dice la Biblia. Parakaleo significa, por un lado, amonestar, advertir, pero también significa animar, alentar y consolar. Esta es la exhortación. Este libro de Hebreos nos viene a exhortar. ¿Qué significa? Que nos viene a advertir, que nos viene a amonestar, pero también nos viene a animar y nos viene a consolar. Aleluya. Y hermanos, ¿para quién fue escrito este libro? Aquí vamos a ver 4 características de la situación de los hermanos que iban a recibir estas exhortaciones. La primera característica es que ellos eran hermanos veteranos en el Señor. No eran hermanos nuevos. Por lo menos los más nuevos tenían unos 5 años de andar en el Señor. 5 años de andar. Algunos tenían 10, algunos un poco más. Eran hermanos veteranos, pero eran hermanos que estaban cansados, estaban fatigados, estaban retrocediendo. ¿Por qué? Porque no estaban avanzando en el camino del Señor. Y esto, hermanos, es la situación de muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros tenemos muchos años en el Señor y a veces nos pasa esto. Sin darnos cuenta, hemos dejado de progresar. Hemos dejado de cruzar ríos. Hemos dejado de avanzar en las cosas del Señor y estamos envejeciendo espiritualmente. No estamos hablando de una situación de pecado. No estamos hablando de pecado, de cosas feas o negativas, ¿no? Vamos a ver si agarro esto y no hago un desastre. Está muy bien. De que cuando no estamos avanzando, envejecemos en el Señor. Por ejemplo, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios que el Señor desea una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. La mancha sabemos que tiene que ver con el pecado. O sea, la iglesia gloriosa no debe tener pecado, pero la iglesia gloriosa no debe tener arruga, o sea, no debe tener vejez espiritual. Amén. O sea, personas que llamamos, como en mi caso y a otros hermanos aquí, ¿no? Que tenemos ya el pelo blanco, poco pelo, que tiene una madurez en Cristo, no tiene que significar vejez espiritual, sino tiene que significar madurez en el Señor. Por eso en la iglesia tiene que haber todo tipo de hermanos. Los niños, los jóvenes y los padres. Aleluya. Y el otro día decíamos, estamos compartiendo con los hermanos y decíamos, qué hermoso es cuando hay hermanos que son padres en la iglesia.
Cuando hay niños, o sea, hay hermanos nuevos, recién se bautizaron, empezaron a caminar en el Señor, eso le da frescor a toda la iglesia. Eso nos anima. Cuando viene una persona nueva, ¿cómo nos anima? Hay jóvenes que son fuertes, que guardan la palabra del Señor, que vencen al maligno. Pero también hay padres, hermanos que han caminado algunas décadas con el Señor, que tienen madurez de vida, que han conocido al Padre, que pueden ayudar y que pueden, como dice este libro, exhortar. Que no es retar, es advertir, es amonestar, pero también es consolar y animar. Esto es el trabajo de los padres. Que hermanos, que todos podamos anhelar, no solamente ser niños, sino también ser jóvenes y ser padres un día en el Señor, porque hemos tenido un progreso, un avance. Entonces, la primera característica de estos hermanos, que eran cristianos, veteranos y que estaban cansados, ¿sí? Luego, eran hermanos que estaban sufriendo persecución. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 3 de Hebreos, siempre estamos en Hebreos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, el lugar de batalla, el lugar donde se desarrolla la batalla es nuestra mente. Y Satanás lo que quiere causarnos es aflicción mental. Aflicción mental con los integrantes de nuestra familia, en nuestro trabajo, en el estudio, a través del gobierno, a través de muchas situaciones que nos afligen, que nos hacen sentir desanimados, cansados, sin fuerza. Esto es el trabajo de Satanás. Por eso, hermanos, necesitamos este libro. Aleluya. Necesitamos este libro para cruzar el río, para avanzar y para no dejarnos afligir por el enemigo. Amén. Aleluya. Entonces, estos creyentes sufrían persecución. Otra característica, ellos estaban, a través de las aflicciones y los problemas que sufrían, empezaron a cuestionarse si lo que ellos estaban padeciendo era justo. Hermano, ¿usted no ha pensado alguna vez así? O sea, a tal hermano le va tan bien, ¿cierto? O quizá un inconverso, ¿no? A nuestro vecino está prosperando, le va todo bien, la vida le sonríe y yo soy creyente. Yo he sido fiel al Señor, estoy buscando al Señor y a mí las cosas no me van tan bien. Entonces pensamos, pero esto no es una injusticia. Y a veces nuestro cuestionamiento es con respecto al amor del Señor. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación si en verdad el Señor me ama? El Señor me dijo, te he amado con amor eterno, pero yo no estoy experimentando nada. Yo no estoy teniendo esa realidad. Entonces, esta era otra de las características de los hebreos. Ellos empezaron a cuestionar a Dios. Entonces hay una respuesta para esto, ¿no? En el capítulo 12, versículo 5, dice, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación? Fíjense otra vez la exhortación, la palabra exhortación, paracaleo. ¿Habéis olvidado la advertencia y la consolación? ¿Amén? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por
por hijo. Aleluya. ¿Para quién es la disciplina? Es para los hijos. Porque usted, si usted tiene hijos, usted no va a disciplinar al hijo del vecino. No va a tener un serio problema si se pone a disciplinar al hijo del vecino. Pero si usted es un padre, una de las funciones es disciplinar a sus hijos. ¿Pero por qué lo disciplina? Porque es su hijo y porque lo ama. Amén. Entonces, hermanos, si el Señor nos disciplina y nos trata, es porque Él realmente nos ama. Es porque Él tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Porque Él nos quiere llevar a progresar, a avanzar, a desarrollar nuestra salvación. Aleluya. Gloria al Señor. No sé cómo voy de tiempo, amén. Pero recién empiezo, hermano. No se asusten. Amén. El cuarto punto, cuarta característica, hermanos. Estos cristianos hebreos tenían peso en su corazón y había pecado que los asediaba. No estamos viviendo esto, hermanos. Hay peso en nuestros corazones porque hay muchas cosas que causan peso en nuestro corazón. Pero también hay mucho pecado que nos asedia. Está Satanás tratando de hacernos caer. Hoy la obra de Satanás es tratar de cambiar nuestra cultura, hacernos creer cosas que son pecado, cosas que la Biblia rechaza. Hermanos, esto es así con respecto, por ejemplo, al sexo. Con respecto al sexo, con respecto a los casamientos, con respecto al aborto. Tantos temas que Satanás trata de que las cosas que el Señor muy claramente nos mostró en su palabra, Él trata de distorsionarlas. Es el pecado que nos asedia, más el peso que tenemos para avanzar. Entonces, esta también era una de las características de los cristianos hebreos. Entonces, hermanos, aquí el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero sabemos que el Espíritu Santo, que Dios a través del Hijo nos está hablando, nos da 5 exhortaciones. ¿Amén? 5. Si quieren anotar para aquellos hermanos que anotan, que es muy bueno anotar, muy importante, porque después ustedes pueden leer en su casa y recordar de una mejor manera la palabra. Porque no se confíe en su memoria, hermano. No se confíe. Porque quizás de lo que estamos hablando aquí, usted sale de aquí, es solamente el 15% se va a acordar. Solamente el 15%. Y dentro de una semana ni se va a acordar el tema, quizás, ¿no? Quizás algún hermano sí. Pero si usted anota en un cuadernito, si usted va anotando, esto es muy buena práctica de poder anotar los puntos. Usted puede ir delante del Señor y ver cada punto. Quizá el Señor no le hable ahora directamente a través del hermano que está dando la palabra, pero luego usted va a recibir un hablar especial del Señor cuando usted esté trabajando, rumiando la palabra, rumiando así como la oveja. Usted sabe que la oveja tiene 2 estómagos con 4 cavidades. O sea, es una digestión cuádruple. La oveja mastica, va al primer estómago, regurgita, vuelve a la boca, vuelve a masticar, vuelve al segundo estómago, así, ¿no? Esta es la digestión de la oveja, que es considerada un animal limpio delante del Señor ahí en el Antiguo Testamento. Y el Señor nos comparó con ovejas, o sea, debería ser nuestra práctica siempre de estar rumiando. Usted va a ver en el campo a la ovejita que parece que está masticando chicle, ¿no? Porque siempre está, ¿no?, ahí con la boca en movimiento. Está rumiando lo que ha comido. Nosotros necesitamos hacer así con la palabra del Señor. Siempre rumiar la palabra del Señor. Meditar la palabra del Señor. Hay una cosa que
muchos cristianos han perdido es la práctica de meditar la palabra. Entonces, por ejemplo, usted se levanta a la mañana, usted se tiene que ir a trabajar temprano, pero hermano, tranquilo, tranquilo. Aquí dicen, ¿no? También decimos en corriente, tranquilo, pa, tranquilo, pa, ¿no es cierto? Entonces, hermano, un versículo, 2 versículos, por lo menos, si puede más, claro, ¿no? Pero después medite en la palabra, medite durante el día. Usted está trabajando, salió a hacer las compras, salió a atender algún negocio, vaya meditando. No piense en otras cosas, que la palabra esté llenando su mente. Esto es rumiar, rumiar. Entonces el Señor, a través de esta digestión saludable, va a comenzar a transformar su vida y a imprimir el carácter de Cristo. Aleluya. Que esto es el propósito eterno de Dios, transformarnos a la imagen de su Hijo. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, primera exhortación tenemos en el capítulo 2, versículo 1. Miren qué interesante. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Son las cosas que el Hijo ha hablado. Porque Dios antes nos había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado en el Hijo. Aleluya. Entonces, las cosas que hemos oído tenemos que atenderlas. Y acá la palabra deslicemos es muy significativa. Es una palabra náutica. ¿Sabe lo que significa? Significa, o cuál es la figura? Es el barquito que está atado al muelle, pero se soltó la soga y comenzó a irse mar adentro. Si nosotros no atendemos a la palabra oída, si no trabajamos la palabra diariamente, hermano, aunque usted quizás crea que está firme, o por ahí no se da cuenta, pero ha comenzado a deslizarse mar adentro, y es mar adentro del mundo y del sistema que está preparando el anticristo. Amén. Entonces es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Aleluya. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Recuerdan, hermanos, que dijimos que el tema de Hebreos es el progreso? ¿Progreso en qué? Es el progreso en nuestra salvación. No le estoy hablando de la salvación de nuestro espíritu, que ocurrió el día que nosotros hemos creído en el Señor. El día que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le hemos recibido en nuestro espíritu fue regenerado. Aleluya. Hemos sido redimidos, reconciliados con Dios, pero esto no es solamente la salvación, esto es el primer paso de la salvación. Porque luego el Señor quiere transformar nuestra alma. Nuestra alma está compuesta por mente, voluntad y emoción. Y esto es un trabajo continuo. Todos los días el Señor trabaja para transformar nuestra alma. ¿Y luego qué? ¿Terminó ahí la salvación? No. Es una salvación tan grande. Por eso esperamos la redención de nuestros cuerpos, que va a ser en la venida del Señor. Aleluya. Salvación del espíritu, salvación del alma, salvación del cuerpo. Por eso tenemos que atender con más diligencia la palabra que el Señor nos habla, para no deslizarnos. ¿Amén? Aleluya. Esta es la primera exhortación. La segunda la tenemos en Hebreos capítulo 3, desde versículo 7 hasta el capítulo 4, 13. Miren cómo comienza. Por lo cual, como dice, ¿quién?
el Espíritu Santo. Este es un libro celestial. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vamos directamente al capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aleluya. Hermanos, aquí nos está hablando, nos está dando una figura del pueblo que salió de Egipto y que pasó por el desierto para entrar en la tierra de Canaán. Esa es una figura de toda nuestra jornada cristiana. Nosotros hemos salido de Egipto, del mundo. El Cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada por nosotros. Aleluya. El primer paso de nuestra salvación, ¿quién fue? Fue Cristo, porque el Cordero fue sacrificado. Gloria al Señor. Pero luego en el desierto tenemos muchos tipos de Cristo y luego tenemos la tierra de Canaán, que es la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo al principio, Cristo en el medio, Cristo al final, es todo Cristo. Todo Cristo. Pero ahora, hermanos, nosotros sabemos que el Señor nos ha dado esta salvación, nos ha dado Cristo y que Cristo va a completar su propósito, su salvación. Pero nosotros tenemos responsabilidad en este tiempo. Amén. Para la salvación de nuestro espíritu, ¿podíamos hacer algo? Solamente creer en lo que Cristo había hecho. El Señor dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué significa? No hay que hacer nada, porque yo te doy todo, yo hice todo. Pero ahora necesitamos nosotros cooperar con el Señor para que el Señor pueda salvar nuestra alma. Porque si nuestra alma no es transformada, entonces podemos perder la entrada al reposo, que es entrar a la plenitud de Cristo. Podemos quedar por el camino. Qué decepción para el Señor, ¿no? Si esto ocurre, porque Él hizo todo, Él nos dio todo. Él nos dio su vida dentro nuestro, nos dio el poder. Cuando ahí en el Nuevo Testamento usa la palabra poder, es la palabra dunamis, es la palabra donde sale dinamita. Ese es el poder que nosotros tenemos, el poder de la vida, para poder cooperar con Dios. Aleluya. Pero nosotros, si no cooperamos, esto va a quedar truncado. No se va a completar esta salvación plena que Dios quiere hacer. No vamos a poder obtener la plenitud de Cristo. Y hermanos, acá dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, pero ellos no tomaron la palabra con fe. Hay la traducción mejor de esta palabra acompañar, significa mezclar. Ellos no mezclaron la palabra con la fe. O sea, recibieron la palabra quizás en sus mentes. O entró por un oído y salió por el otro. Pero no entró en su espíritu. No comieron la palabra, no la asimilaron, no la practicaron, no entraron en la realidad de la palabra. Por eso peligraban de entrar en Canaán, en el reposo, en la plenitud de Cristo. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, un vuelco a la palabra, una conversión a la palabra? Leer la Biblia, tomarla con fe, alimentarnos de la palabra,
tomarla con seriedad. Miren, leí algo en esta semana que me impactó mucho, ¿no? Un hermano que decía así, un libro de un hermano, decía: Dios será tan serio como usted lo es con Él. Dios será tan serio con usted como usted lo sea con Él. Si nosotros, hermanos, tomamos las cosas del Señor con liviandad, si solamente nos reunimos o participamos un poco, a medias, si nuestra consagración es a medias, ¿será que el Señor nos va a tomar en serio de que nosotros queremos avanzar, queremos progresar, estamos por las cosas del Señor, queremos ser transformados, queremos entrar al reposo? ¿Será que el Señor nos va a tomar en serio? Necesitamos ser serios con el Señor. Recuerden, hermanos, la exhortación es un ánimo y una consolación. Amén. Yo soy el primero que necesita esta palabra. Aleluya. Somos un cuerpo, somos hermanos, somos familia. Necesitamos que el Señor trabaje esta palabra, nos dé su palabra y nosotros cooperemos con Él, mezclándola con fe. Amén. Vamos a avanzar, hermanos. La tercera exhortación, capítulo 5, del 5:11 al 6:20. Del 5:11 al 6:20. Aquí, fíjense qué interesante, ¿no? Para ir un poquito más rápido, fíjense el 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, obras muertas, de la fe en Dios. Aquí nos está exhortando a dejar las cosas de niños, las cosas básicas, y avanzar a esta palabra perfección. Significa al completamiento, a la madurez espiritual. Dejar de ser niño. Hermano, ¿cuántas veces nos comportamos como niños en la iglesia? ¿No es así? Estamos quejando. El hermano me miró mal. El hermano pasó por la calle y no me saludó. O los hermanos no me prestan atención. O no me dan el lugar que yo merezco. ¿Qué son todas esas cosas? Son cosas de niños. Mire, yo tengo 2 nietitas que vienen para mí. Andan por allá atrás. No, ya se fueron, ¿no? 2 nietitas, ¿no? Se pelean por todos los juguetitos, ¿no? Se quieren, se aman, cuando se ven, se dan abrazos, ¿sí? Pero después están por el gatito, el perrito, el muñequito que yo quería ese, no, dame, no ese. Y apenas hablan. Bueno, usted, la que viene siempre acá habla mucho. La otra está empezando a hablar, ¿no? Isabela. Sofía recién está empezando a hablar. Pero ya tienen esa alma fuerte, ¿no? Para pelearse por cosas. Pero así somos también muchas veces en las cosas del Señor. Y el Señor está esperando que avancemos a la madurez, dejando ya las cosas básicas y sumergiéndonos en Cristo y en su palabra. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a la cuarta exhortación. Capítulo 10, versículos 26 al 39. Capítulo 10. Capítulo 10 del 26 al 39. Aleluya. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí muchos hermanos interpretan este pasaje creyendo que la salvación se pierde. Pero no es esto así, hermano. Habíamos hablado primeramente que esta salvación es una salvación completa. No es una salvación no solamente del Espíritu. La salvación del Espíritu ya está, ya lo hizo el Señor, hemos creído, ya está garantizada. Lo que nosotros podemos perder es la salvación de nuestra alma. Es la transformación de nuestra alma. Y a esto se refiere, ¿no? Ahora, fíjense los versículos, para avanzar un poquito más adelante,
un poquito más. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, no perdáis vuestra fe, no perdáis vuestra fe. Amén. Que tiene grande galardón. Aleluya. Hay premio si tenemos fe y si mezclamos la palabra con la fe. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Aleluya. El justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí, hermanos, la palabra este pasaje de la Biblia extraído del Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe, lo encontramos en Gálatas, lo encontramos en Romanos, pero tiene otra connotación. Se refiere a la fe para la salvación del espíritu, pero aquí en Hebreos habla acerca de tener fe para la transformación del alma. Aleluya. Hermanos, si nosotros retrocedemos, el Señor dice una palabra muy especial, no agradará a mi alma. Imagínese entristecer al Señor. Imagínese que el Señor le diga, estoy muy triste porque vos no me buscas. Estoy muy triste porque no has tomado en serio mi palabra, mis mandamientos, mi vida, la vida cristiana, la vida de la iglesia. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué palabra fuerte, hermanos. Porque este libro habla muchas veces de agradar al Señor, ¿no es cierto? Habla acerca de agradar. No tenemos tanto tiempo de entrar en un estudio más profundo. Usted puede buscar esto. Pablo también decía, procuramos siempre serle agradables. A Pablo no le importaba el sufrimiento, no le importaba si le iba bien, si le iba mal, si tenía para comer, si no tenía para comer, si para vestir, si pasaba frío. Le importaba agradar al Señor. Hermano, ¿alguna vez le ha preguntado al Señor, Señor, ¿te agrada mi vida? Señor, ¿yo te doy alegría? ¿O te doy más tristezas que alegría? ¿No? Porque en verdad muchas veces le damos tristezas al Señor. No podemos negarlo. Pero preguntarle, Señor, yo te doy alegría, yo te soy agradable. Yo estoy siendo transformado. Señor, yo estoy avanzando o estoy retrocediendo. Señor, ¿cuál es mi situación? Porque a veces no vemos nuestra situación. ¿No es así? A veces viene un hermano y nos dice, hermano, yo te veo mal en este aspecto, ¿no? Y por ahí nos quedamos, pero yo nunca pensé que me veía así como me ve el hermano. Pero después vamos, por ahí consultamos con la familia y la familia nos dice, tiene razón el hermano. Porque a veces nosotros somos ciegos de nuestra situación. Necesitamos que el Señor saque el velo. A veces el Señor nos saca el velo ¿con quién? Con los hermanos. Aleluya. ¿Acaso no somos la luz del mundo? Somos la luz del mundo, entonces podemos iluminarnos también los unos a los otros, porque tenemos la luz de la vida. Aleluya. Dentro nuestro está la luz de la vida. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a avanzar, hermano. Entonces, la quinta exhortación, capítulo 12, versículos 25 al 29. Fíjense cómo empieza. Mirad que no desechéis al que habla. Oh, Señor. ¡Qué fuerte! ¿Acaso no comenzó así? Que Dios nos ha hablado en el Hijo. Acá dice, mirad que no desechéis al que habla. El Señor está hablando. No desechemos su hablar, porque si no escaparon aquellos que desecharon
al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió la tierra, pero ahora no la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica a remoción de las cosas movibles de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Se acuerdan? Palabra agradándole. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí esta palabra es muy buena. Muy preciosa. Aquí dice que el Señor va a hacer la remoción de las cosas movibles. Es como que el Señor viene a sacudir el árbol, a ver qué es lo que cae. O sea, lo que queda es porque tiene un fundamento eterno. A veces, hermano, nosotros vemos esta terrible desgracia, ¿no? Que creo que todos saben, ¿no? Terremotos en Turquía y Siria, ¿no? ¿Por qué ha fallecido tanta gente? ¿Por qué? Porque las casas no tenían un buen fundamento, no tenían cimientos adecuados para esa zona, esa región de la tierra, que es una región de terremotos. Entonces, lo que estaba mal hecho, vino el terremoto, y lo que estaba mal hecho se cayó. Solamente quedó lo que estaba bien hecho. Hermanos, el Señor muchas veces en nuestra vida viene a remover, viene a sacudir nuestro árbol, viene a tocar nuestra casa. Porque hay muchas cosas naturales en nuestra vida, muchas cosas que Él no quiere, y no hay forma de sacarlas si no es a través de un terremoto. Y el Señor entonces viene y manda un terremoto. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Es para nuestra salvación. El Señor sabe lo que es natural en nuestra vida y lo que es eterno, lo que es espiritual. Claro que lo sabe. ¿Por qué el Señor viene a remover? Porque nosotros no lo sabemos. El Señor tiene que venir a traer una situación que nos conmueva para que nosotros veamos dónde estamos parados. Y nos volvamos al Señor y nos consagremos y pidamos su salvación, su transformación. Señor, ven a salvarme, ven a ayudarme. Ahora me doy cuenta que mi situación no era tan buena. La remoción de las cosas movibles. El Señor viene a tocar no las cosas eternas, no las inconmovibles. Lo que usted ha ganado de Cristo, lo que Cristo forjó, va a quedar, aleluya. Pero lo que no es de Cristo va a caer, va a caer. ¿Para qué? Para entrar a un reino por el cual tenemos que tener gratitud y temor. Aleluya. Gracias al Señor. Hermanos, vamos terminando con esto. Entonces, veíamos las características de estos cristianos veteranos en el Señor, que estaban cansados, que estaban cuestionaban, ¿por qué? Porque estaban padeciendo persecuciones, entonces se pusieron cuestionadores. Eso, había cosas de peso en su vida. Hay cosas, hermanos, ¿a qué le llamamos peso? Peso es las cosas que nosotros hemos acumulado, quizá por experiencias buenas o experiencias malas, por victorias o por fracaso. Y es el bagaje que no nos deja avanzar en el Señor. A veces, hermanos, nosotros que somos los hermanos que somos más antiguos, por no decir viejitos, ¿no? Ya tenemos ciertas experiencias, caminar con el Señor tanto tiempo y parece como que ya sabemos qué hacer en cada situación, qué decirle a un hermano. O sea, si hay un hermano que está padeciendo algo, ya tengo los versículos, entonces ya tengo la manera para decirle, ya sé todo, ¿no? Una situación en la iglesia, yo sé cómo se soluciona, ¿no? O sea, tanta experiencia.
Y esto es un bagaje, es bagaje. Y el bagaje es peso. Y el peso no deja avanzar con libertad ni con rapidez para seguir al Espíritu del Señor. ¿Amén? Ahí cuando vemos Ezequiel, hermanos, que el Espíritu del Señor es como un rayo, como un rayo. Ahí vemos los seres vivientes, las ruedas, y seguían al Espíritu, y el Espíritu era como un rayo. ¿Cómo seguir un rayo? Usted puede seguir ni con la vista, ¿no? Vemos algo así que pasó. El rayo. El Espíritu es así. Él se quiere mover libremente. A veces dobla para la derecha, a veces dobla para la izquierda. Usted tiene bagaje y va con ese bagaje, y cuando el Señor quiere doblar, usted vuelca. No le puede seguir porque tiene peso. A veces son fracasos, a veces son experiencias malas, sufrimientos del pasado que no nos dejan avanzar porque todavía no somos libres. Heridas que no cicatrizaron en nuestra vida. Eso es peso, hermanos. El Señor nos quiere sanar. Ahí Jeremías decía, sáname, Señor, y sanaré. Sálvame, Señor, y seré salvo. Aleluya. Tenemos que hacer esa oración, Sáname, Señor, y sanaré. Sálvame, Señor, y seré salvo. Libres del peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, aquí es maravilloso este libro porque vemos las características de los cristianos y porque vemos las exhortaciones. Pero el remedio para estos cristianos que tenían estas características está también en este libro. Y con esto vamos a terminar. Hay un remedio, hay una dosis que necesitamos para sanar. ¿Saben cuál es esa dosis? Para ser librados de todos nuestros cuestionamientos y peso y aflicciones y vejez espiritual y cansancio y fatiga. Es tener una renovada visión de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una renovada visión. Por eso Pablo oraba al Señor y pedía que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Pablo se convirtió, ¿sabe qué le dijo al Señor? Dos cosas. Cuando iba camino a Damasco, esa historia los hermanos la escucharon muchas veces. Él le dijo dos cosas. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Luego le dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Quién eres, Señor? Nosotros necesitamos conocer de una manera nueva a Cristo. Claro, los que estamos aquí ya hemos conocido a Cristo. Hemos tenido quizá muchas experiencias con Cristo. Pero necesitamos para salir de toda vejez, cansancio y peso y bagaje y todas estas enfermedades espirituales de una renovada visión de la persona y de la obra de Cristo. Necesitamos ver algo nuevo, una palabra nueva, un encuentro nuevo. Y esto se lo podemos pedir al Señor. Porque si el Señor nos escribió esta palabra, que es para nosotros, claro, es para muchos cristianos, ¿no? En estos siglos que han pasado de vida cristiana. Pero hermanos, este libro ahora es para la iglesia en Ciudad del Este. Es para nosotros. Nosotros también somos ahora la iglesia en Ciudad del Este. Nosotros los que vinimos de Corrientes, ahora nada de Corrientes. Ahora somos uno con ustedes. Y estamos escuchando esta palabra, que es nuestra necesidad. Necesitamos una renovada visión de Cristo. Que el Señor tenga misericordia. Podemos orar y se lo podemos pedir. ¿Amén? El Señor nos va a dar, porque Él quiere darnos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor?